tardes, amigos de los dueños de la pelota, qué gusto saludarles, muy buenos días. Ya estamos listos para este tiempo de información deportiva a través de Radio La Cruz del Sur, 95.2 frecuencia modulada. Álvaro Andrés Funes, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alberto Funes? Amable audiencia de los dueños de la pelota, el placer de estar para todos ustedes a esta hora de la mañana. Hoy jueves 19 de marzo, feliz día para todos los padres, para toda la gente que está en sintonía de los dueños de la pelota por Cruz del Sur 95.2, para todos ustedes muchas felicidades, para los que están en el volante, Alberto, no pudieron festejar, no pudieron desayunar con la familia, porque obviamente el trabajo así lo designa. Así es un privilegio poder trabajar al lado de quien es parte de tu familia, tu hijo. Y en el Día del Padre uno se siente mucho más satisfecho porque ve al lado suyo los frutos que uno está dejando, ¿no es cierto? Por eso es una alegría, Álvaro Andrés, compartir el micrófono y llevar adelante, en este caso, los dueños de la pelota. Hace más de 10 años precisamente que estamos con el programa Dueños de la Pelota, pero hemos trabajado mucho antes en otras emisoras, en otras casas radiales. Y bueno, no todos tienen esa dicha, ¿no? De poder trabajar con su ser querido, a veces es muy complicado, pero valoren el día a día, valoren a esas personas que todavía tienen a su padre, dichosos de tenerlos, disfruten de este momento. Y para las personas que están quizás distanciadas, hoy puede ser el gran momento de reflexionar, de recapacitar, de decirle cuánto lo aman a su viejo, ¿no? No todos los días van a poder tener la posibilidad de festejar este día. Y quizás muchos dicen, pero ¿por qué solamente están festejando el Día del Padre? Cuando se tendría que festejar todos los días. Es cierto, en muchas oportunidades hemos dicho, el Día de la Salteña, y quizás todo lo hemos estigmatizado con ese día, ¿no? Aprovechen ahora las personas que tienen a sus padres en vida, los que están distanciados, es el momento de llamarles, de tratar de tener una cercanía mucho mejor, para mejorar tus días, ¿no? No es bueno cargar con ese peso encima, que en tu conciencia te pese y diga, era que haga esto por mi padre, porque después se van a arrepentir cuando no lo tengan y van a comenzar a llorar, pero ya no van a poder dar un abrazo. Así que, bueno, yo soy uno de los dichosos que hoy en día lo tiene a Alberto aquí a mi lado. Así que desearte nada, papito. Muchas felicidades. Gracias, Neto. Siempre es una alegría. Felicidades a todos los días, a todos los papás en el Día del Padre. Es que creció con el siglo. Hoy es jueves 19 de marzo. Reventó el sexto fusible en la división del fútbol profesional boliviano. Eduardo Villegas no es más director técnico de Die Strongest. Ayer el directorio atigrado, a través de un comunicado, dio cuenta del alejamiento del técnico más ganador del fútbol boliviano, pero que últimamente, de manera lamentable, no está durando en los clubes que está dirigiendo. Sucedió con GB San José y otros equipos donde estuvo como director técnico y tuvo que abandonar. No pasó ni 3 meses y se repite la historia en Die Strongest. Eduardo Villegas no es más entrenador de Die Strongest. En un momento muy complicado, en un momento muy difícil, cuando Die Strongest quedó eliminado en Copa Libertadores de América, en el torneo de verano, cuando Die Strongest por ahí encontró una luz al final del túnel y trató de salir de esa crisis interna en la que estaba viviendo, en medio de indisciplina y otros aspectos que empañan pues la interna de un primer plantel, mucho más cuando se trata de un equipo con mucha historia, más de 100 años para Die Strongest. No ha empezado el torneo oficial y el directorio decide cambiar de entrenador. Una vez más, Juan Carlos Paz García será el entrenador interino para jugar este día sábado su partido frente a Real Oruro por el torneo repechaje. ¿Qué sucedió en torno de Eduardo Villegas? ¿Por qué su alejamiento? Habíamos dicho aquí en Los Dueños de la Pelota que había una ruptura interna, que había un grupo que por ahí no lo quería a Eduardo Villegas. Ayer, al finalizar la práctica y después de celebrar el cumpleaños del preparador físico, el señor Jiménez, Eduardo se fue al vestuario. Entró al campo de juego el señor Terrazas, presidente de la institución, Daniel Terrazas,
conversó con los jugadores algunos minutos y a partir de esa charla decidió la no continuidad de Eduardo Villegas. Se dirigió al vestuario del director técnico atigrado y le comunicó. Los jugadores tomaron la decisión. No te quieren como director técnico, Eduardo. Y entonces ahí se conversó para llegar a un acuerdo final y no tener problemas en cuanto al contrato se refiere. Pero una vez más, los jugadores sacan a un director técnico de una institución tan importante como Die Strongest. Aquí en Los Dueños de la Pelota hemos dicho que evidentemente en muchos casos los jugadores sacan y meten entrenadores, que no es lo mejor, porque hay una cabeza, hay un directorio, hay un presidente que tiene que velar por los intereses de una institución. Y creemos que en este caso el señor Daniel Terrazas se dejó llevar por las presiones de un equipo, por las presiones de los jugadores, que ya habían cometido actos de indisciplina, ¿no es cierto?, al ser vistos en lugares de entretenimiento por la noche, altas horas de la noche. También se dice que después de la victoria en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la capital oriental, después de la victoria frente a Oriente Petrolero, en el hotel de concentración, altas horas de la noche, permitieron un bullicio que impidió dormir a todos quienes estaban en ese hotel. Eran los jugadores de Die Strongest. No sé si celebrando la victoria, pero el cuerpo técnico ya no pudo hacer absolutamente nada porque, claro, habían ganado como visitantes y entonces poco o nada se podía hacer con la interna en el primer plantel de Die Strongest. ¿Habrá perdido la autoridad Eduardo Villegas? Uno se pregunta de por qué fue alejado el capitán Adrián Jusino. Nosotros le consultamos al profesor Villegas sobre el tema. Él dijo que Adrián Jusino había llegado tarde y que tras jugar un partido no resistió y tuvo una lesión. No dudamos de la palabra de Eduardo Villegas, pero ¿será que ahora Adrián Jusino retorna al primer plantel? ¿Será que Adrián Jusino era parte de aquellos jugadores que no lo querían a Eduardo Villegas? Son tantas preguntas que fluyen, pero esto tiene que recomponerse a partir de una toma de decisiones sabia de los dirigentes que están cometiendo muchos errores en el fútbol boliviano. ¿Cómo puede ser que no empezó el torneo oficial y 6 directorios ya decidieron cambiar a su entrenador, dejándose llevar por los resultados y olvidándose de los procesos? ¿Cómo está el fútbol boliviano? ¿Es uno de los mejores de Sudamérica? No necesito decirlo. Usted, amigo de Los Dueños de la Pelota, sabe de cómo está el fútbol nacional en nuestro país. Y son consecuencias de todo esto, de desaciertos, de dirigentes que no son atinados y que ven lo inmediato y se olvidan de que en un club debe haber un proyecto a mediano y a largo plazo. Una verdadera lástima. No es más entrenador el profesor Eduardo Villegas del conjunto de Die Strongest. No estuvo ni 2 meses y, como lo dijo Pedro Alberto Funes, porque él conoce muy bien la historia, se las acaba de contar, porque el comunicado que saca siempre la institución, uno pensaría que tiene que creer ese comunicado, pero no es tanto así, no es tanto así. Acá lo cierto es que los jugadores fueron los que lo sacaron a la estratega de la institución atigrada, de cara del fútbol boliviano. Ahora bien, lo sacaron hoy Eduardo. Lo que no saben es que los propios jugadores se metieron presión, porque hoy el presidente de esta institución, Daniel Terrazas, dijo: está bien, cumpliendo sus caprichos de los jugadores, pero eso obviamente los obliga a ustedes como jugadores a salir campeones de la división del fútbol profesional. Está viendo lo que hicieron a Eduardo, va a venir cualquier otro entrenador y se van a comenzar a barajar muchas carpetas, pero lamentablemente el entrenador que tenga, porque se están viendo muchas internacionales, va a tardar en conocerlos a todos ustedes. Lo que comienza mal, Neto, termina mal. En conocer la idiosincrasia de cada uno de ustedes. El que saben que después de un festejito, de un torneo pipoca, de un torneo de perdedores, haber ganado en la ciudad de Santa Cruz, les permita a ustedes hacer y salir de fiesta, irse de jarana. Y si no pudieron salir, lo hicieron dentro del hotel. ¿Qué ganaron ganándole a Oriente Petrolero? ¿Han asegurado su clasificación a la Copa Libertadores 2027? ¿Han avanzado a cuartos de final de la Copa Libertadores?
¿Se dan cuenta? Están festejando algo que no tendría que ser festejable. Algo que tendría que ser obligatoriedad de ustedes porque reciben un sueldo. Y ese sueldo no es pues un sueldo mínimo. Ustedes no ganan ni siquiera el básico de lo que se paga en nuestro país. Pero se dan el lujo de agarrar y hacer echar a un entrenador que tiene familia por detrás como todos ustedes, que tiene un cuerpo técnico y que sinvergüenzamente y de la manera más hipócrita le festejaron el cumpleaños a Jaime Jiménez, que también se queda sin trabajo porque ustedes así lo decidieron en una reunión. No tienen cara en la sangre, no tienen sangre en la cara y son tan poco hombres que era que ustedes se reúnan y le digan: no lo aguantamos más, váyase por el bien. Y aprovecharon que fue el presidente y le dijeron: no lo queremos más, Eduardo, para que él sea su conejillo de indias y le vaya a decir: Eduardo, el grupo te bajó el pulgar. Son cosas que no se hacen, pero que en algún momento a ustedes también se los van a hacer, porque actuaron de mala fe. No son todos los de Die Strongest los que actuaron de esa manera, pero gran parte del equipo definitivamente rechazó las exigencias de Eduardo Villegas. Ahora, Eduardo también tiene su carácter. No en vano sale permanentemente de los clubes que últimamente ha dirigido. También seguramente Eduardo tendrá que hacer un mea culpa para recomponer su forma de ser. Pero esa no es una razón como para que un grupo de futbolistas te baje el pulgar. Por eso el fútbol está como está en nuestro país. Y los responsables de cambiar todo esto son los dirigentes, que basta ya de querer ganar una clasificación a toda costa, pese a todo, a un torneo internacional. Señores, hay que fortalecer el fútbol boliviano. En este momento estamos entusiasmados con que nuestra selección llegue a la Copa del Mundo. ¿Qué hemos mejorado en nuestro fútbol? Es un trabajo aislado de la selección de Óscar Villegas el que nos tiene cerca de un mundial de fútbol. Pero a nivel general el fútbol nacional debe recomponerse urgentemente. Hoy se va a llevar a cabo el sorteo de la Copa Libertadores de América y Copa Sudamericana, lo habíamos dicho, el 19 a las 19. Hoy es 19 de marzo a las 7 de la noche, ese sorteo donde Always Ready, Bolívar, Blooming e Independiente, los dos primeros en la Libertadores y los dos últimos en Copa Sudamericana, conocerán a sus rivales. En aproximadamente 10 horas o menos, Alberto, estaremos conociendo precisamente a los rivales. Primero de Copa Sudamericana, donde Independiente y Blooming ya están aguardando, y posteriormente se dará el sorteo de Copa Libertadores, donde Always Ready y el conjunto de Bolívar aguardan por conocer a sus rivales. Lo único cierto en este momento es que se ha determinado, de acuerdo a lo que ha establecido la Conmebol, que Always Ready, cualquier grupo que le toque, va a comenzar de local. El primer partido lo va a jugar en Villa Ingenio. Y Bolívar va a jugar de visitante en su primer partido. Mientras que Blooming e Independiente van a arrancar de locales la fase de grupos de Copa Sudamericana. Eso es lo que se conoce. Hoy estaremos atentos entonces a las 19, el sorteo de Libertadores y Copa Sudamericana. La selección boliviana a una semana de su partido clave frente a Surinam. Estamos a 7 días precisamente de ese compromiso. El próximo día jueves 26 de marzo estaremos jugando por el repechaje. Una selección de Bolivia que hoy tendrá su cuarto día de entrenamiento en territorio mexicano. Están en Monterrey, ayer pudieron conversar con la prensa. Se están incorporando de a poco los jugadores y se aguarda ahora la llegada de Miguelito Terceros, tomando en cuenta de que ayer, si bien es cierto, fue a la convocatoria, no lo pusieron un solo minuto y es otro de los entrenadores en el fútbol brasileño que tuvo que dejar precisamente a este equipo. Ojalá que hoy salgan buenas noticias para Miguel Tercero, que lo puedan liberar y que inmediatamente se incorpore al trabajo de la Verde. Es un poco la preocupación de la gente en la selección boliviana de contar con la presencia de Miguel Terceros, que curiosamente el Santos no lo quiere soltar y ayer no lo ponen ningún minuto en el campo de juego. Y perdió su equipo, ¿no? Y perdió frente al Inter 2-1 y esto obligó a que los dirigentes le bajen el pulgar a su entrenador. Bogboda. Pero lo preocupante es que Miguel, si se ha quedado para reforzar las filas de Santos, por lo menos que juegue en el segundo tiempo, pero no ingresó ni un solo minuto. Esperemos que hasta el sábado, como dicen los miembros del cuerpo técnico de la selección, este jugador pueda estar con la selección nacional. Hoy vuelve a trabajar
el equipo boliviano allá en Monterrey. En la Capilla. Exactamente, para ultimar detalles con relación al armado del 11 titular que va a presentar frente a Surinam. Estamos aguardando, nosotros por las noticias, estamos aguardando realmente para que Miguel III se pueda incorporar también al trabajo del profesor Oscar Villegas. Bueno, Surinam ya dio la lista, en su mayoría de futbolistas que militan en el fútbol europeo. 26 jugadores ha convocado el técnico del equipo de Surinam, entre los que hay jugadores que se destacan, ¿no es cierto? Geraldo Becker, anótate ese nombre, Neto, Geraldo Becker, delantero del Mainz de Alemania, jugó también en Real Sociedad, pero actualmente milita en ese equipo alemán, Geraldo Becker. El otro, Ricenciano Haps, lateral izquierdo que juega en el Venezia de Italia de la Serie B. Y el otro tercer jugador para tomarlo en cuenta es Richonel Margaret, delantero del Go Ahead de la primera división de Países Bajos. Este sí es uno de los futbolistas que más o menos juega en una liga importante del fútbol europeo. También aparece en Alberto, para que te notes en la lista, Etienne Wijsen, que es el arquero del Groningen de Países Bajos, su guardameta. Hablamos del defensor Huddersfield Town de Inglaterra, tú lo habías mencionado a Geraldo Becker, el delantero del Mainz de Alemania, y aparece también Joel Piroe, quien es el delantero del Leeds United de Inglaterra. De acuerdo a esta lista, porque la gente va a decir, sí, pero ¿quién los conoce a estos jugadores? Bueno, si no los conocen, dentro de esta nómina de convocados, Alberto, de Surinam, hay 7 jugadores que están en Países Bajos, 4 en Turquía, 3 en Alemania, solo 3 jugadores están en el medio local en Surinam, 2 en Bélgica y 1 en Suecia, Italia, Arabia Saudita, Australia, Inglaterra, Dinamarca y Hungría. Es decir, no es pues una selección tan centroamericana como se pensaba. Yo veo más a una selección europea, euro-centroamericana, por así decirlo. De equipos con poca trascendencia en el fútbol europeo, también hay que decirlo. Y jugadores que de pronto no hablan el mismo idioma futbolísticamente, porque de pronto se van a rejuntar, se dice que el sábado llegan a Monterrey. Recién, sí. Y van a tener pocos días, Alberto. Y van a tener pocos días, 5 días, como para armar una idea. Ahí tenemos que sacarles ventaja. Es decir, ya le estamos sacando ventaja nosotros. Claro, entonces yo creo que eso tiene que aprovechar la selección boliviana de fútbol. Bueno, se viene la recta final del torneo repechaje. GB San José y Blooming van a jugar 2 partidos, ida y vuelta. El primero en semifinales, el viernes 20, mañana a las 20 horas en la ciudad de Oruro, y el segundo el martes 24, Blooming recibirá a GB San José en el partido de vuelta a las 19 horas. Die Strongest, que también está en semifinales, ya jugó frente a Real Oruro, empató 1-1 y por ahí ese resultado también hizo que reventara el fusible, y ahora debe jugar el día de sábado 21, este sábado a las 16 horas en el estadio Hernando Siles, partido de vuelta de esa llave por la semifinal del torneo repechaje. Se está terminando este campeonato el día sábado, entonces Die Strongest, ¿con qué entrenador estará? No sé, lo va a hacer seguramente con Juan Carlos Paz García. Va a jugar el partido revancha ante el conjunto de Oruro Royal en la ciudad de La Paz. Ese partido que está pactado para las 4 de la tarde. Y de ahí en más conoceremos también al primer finalista precisamente de este torneo. Lo más probable es que Blooming y el conjunto de Die Strongest se vean las caras en ese torneo del repechaje, el torneo de los perdedores, en la gran final del torneo. Bueno, y en la Champions League se clasificaron Barcelona, Tottenham, Bayern y Liverpool el día de ayer. Ya se conocen las llaves, ¿no es cierto?, de este torneo en cuartos de final. Más adelante nos estaremos refiriendo cómo se armaron las llaves para esta fase de la Champions League, que siempre genera expectativa a nivel mundial. 9:20, la pausa y luego voces de los protagonistas. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. No escuché la campana porque Mickey te ama. Y
¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo Cerrado Julio Porelli Viterito. 706-99-271. Escuche la campana. Un round más. El día de la elección, las juradas y los jurados electorales preparan las mesas de sufragio desde las 6 de la mañana. La ciudadanía puede votar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Presenta tu cédula de identidad vigente. Recibirás 2 papeletas de votación. La papeleta gris para elegir autoridades departamentales. En 8 departamentos tiene 3 franjas y en Beni tiene 4. La papeleta café para elegir autoridades municipales. Solo en la región del Gran Chaco recibirás una papeleta adicional de color verde para elegir autoridades regionales. En Yacuiba tiene 3 franjas y en Villamontes y Caraparí tiene 4. Vota temprano para conocer los resultados electorales preliminares de forma oportuna, garantizando transparencia. Órgano Electoral Plurinacional. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te perdés, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro. Si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Los dueños de la pelota. 9 de la mañana con 23 minutos. Gracias por estar con los dueños de la pelota a través de Radio La Cruz del Sur. Felicidades a todos los papás. Hoy es 19 de marzo. También a los carpinteros, un oficio digno. Y por supuesto a los radialistas, colegas nuestros que hoy están en su día. Un abrazo para María Esther, que también es radialista y que está en un día muy particular. Hablemos de la selección boliviana de fútbol a 7 días del partido contra Surinam. Qué rápido, tiempo regresivo, la cuenta regresiva que hemos hecho nosotros acá en los dueños de la pelota, marcan que hoy, sí, estamos a 7 días simplemente de ese gran compromiso. Los jugadores continúan trabajando en un búnker, cerrados, aislados, lejos de Monterrey, donde después van a tener que llegar, sin duda alguna. Lo van a hacer con 3 días de anticipación simplemente para estar en el centro de la ciudad. Concentrados, van a continuar trabajando pensando en la selección de Surinam. Ayer conversé con Juan Salinas y me decía, nosotros tenemos la ventaja y tenemos todas las de ganar ante Surinam, porque no es lo mismo trabajar por Zoom que el trabajo que viene realizando en este momento el profesor Oscar Villegas. Como en ningún otro proceso hemos tenido partidos de carácter amistoso, tuvimos varios. ¿Surinam los tuvo? No. El entrenador, él me comenzó a cuestionar y preguntar, ¿el entrenador conoce realmente a cada uno de los jugadores de Surinam? Tampoco. Hay muchos jugadores que han sido naturalizados, otros que no, porque prefirieron no jugar precisamente para esta selección. Y entonces es ahí donde le sacamos ventaja. Ahora bien, ¿a qué equipo se ha enfrentado Surinam de Centroamérica para llegar al repechaje, Alberto? A Panamá, por ejemplo. Bueno, nosotros le ganamos a Brasil. Claro. Hicimos respetar en más de una oportunidad al Titán del Alto. Brasil está por debajo de Surinam. Es decir, todas estas cuestionantes sirven en el momento del análisis, pero simplemente en el momento del análisis. Hemos ganado nosotros a grandes selecciones. Hemos perdido también con otras, como por ejemplo con Uruguay. Hemos dejado de escapar puntos importantes con estos mismos chicos porque están en formación y todavía estaban comenzando a aprender. Pero es cierto, nos hemos enfrentado a otras selecciones como Chile, como Perú, como la misma selección de Brasil, a la cual le ganamos por 1-0 y clasificamos precisamente y tuvimos el derecho al repechaje. Entonces, considero que tenemos todas las de ganar. Y si no tenemos todas las de ganar, y si perdemos el compromiso,
tampoco habremos perdido absolutamente nada. Yo continúo con este proceso. Pero hay que ir con esa convicción, agarrándonos de esos factores que nos dan cierta ventaja con relación a Surinam. Pero el fútbol hay que jugarlo, ¿no es cierto? Y en la cancha se ven, digamos, los resultados. Yo creo que la selección aparece como favorita, pero no debe confiarse, pero tener la confianza de que en esos factores puede sacar ventaja para quedarse con el triunfo. Además, Sudamérica entera, más allá de que Surinam es parte de Sudamérica, pero juega con países de Centroamérica y entonces toda Sudamérica está con Bolivia, es lo que dice el entrevistado que vamos a escuchar, Guillermo Vizcarra. Sudamérica estará con Bolivia. Creo que toda Sudamérica va a estar apoyándonos, todos saben que merecemos esta oportunidad, merecemos estar, hemos tenido una gran eliminatoria, entonces falta solo el último paso, cerrarlo como tiene que ser, con buen fútbol, con una victoria, que creo que el grupo ha ganado mucha confianza, ha sabido jugar fuera de casa también. El trabajo es permanente, con toda la responsabilidad del caso. Ya lo conversábamos el día de ayer, 29 jugadores, de ahí solo quedarán 23. Guillermo Vizcarra dice que ve una entrega de todos los jugadores y para Oscar Villegas va a ser muy complicado elegir a quienes serán parte de este compromiso. La competencia interna hace que cada uno se exija más, que el grupo crezca, que el grupo se fortalezca, entonces creo que van de la mano. Eso es muy bueno, creo que sí ha habido una mejoría con la cantidad de jugadores que hemos salido a jugar al exterior. Entonces creo que eso solo le suma al fútbol nacional. Esperemos que esto sea un paso más para poder ir a mejores ligas, a mejores fútbol, que la selección siga fortaleciéndose y que este solo sea una nueva etapa del fútbol boliviano. El plantel de Surinam participó en el grupo A de las clasificatorias centroamericanas, donde Panamá logró el primer lugar con 12 puntos. Surinam logró el segundo lugar con 9 unidades, por eso va a jugar el repechaje. Guatemala con 8 y El Salvador con 3 unidades. Hay que también decirles que el equipo de Jamaica ganó 3 partidos, ganó 2 partidos, solo 2, perdió en 3 ocasiones y empató también en 3, por eso tiene 9 puntos y por eso está jugando el repechaje. Con resultados que no dejan de ser llamativos, ¿no es cierto? Empató con Panamá, al igual que nosotros empatamos con Panamá. Ese es uno de los resultados que les puedo soltar de lo que significó. Perdió con Guatemala 3-1 el equipo de Surinam. Fue una de las más duras caídas del equipo de Surinam en los últimos tiempos. Bueno, pero ese es nuestro rival, Alberto, con esos resultados que se dieron, ¿no? Nunca se habló de esta selección que puede ser la cenicienta de Centroamérica, pero está comenzando a dar frutos. Y muchos dicen, Alberto, que tiene jugadores europeos. Sí, pero en equipos sin mucha trascendencia, en equipos sin mucha competitividad, está bien, tienen muy buena contextura física porque la realidad de ellos es totalmente diferente, pero ahí estamos nosotros. Yo les sigo dando crédito a los jugadores de la selección boliviana de fútbol. Es decir, el partido hay que tomarlo con pinzas, obviamente no nos vamos a confiar porque estamos enfrentando a la más débil de que está en la CONCACAF de Centroamérica. No, está bien, hay jugadores que tienen otro nivel, que se han comenzado a formar de diferente manera, pero yo todavía sigo confiando en este grupo de muchachos. Físicamente llegaremos en las mejores condiciones, 10 puntos, dice Luis Hacking, el capitán de la selección boliviana. El trabajo físico creo que lo venimos trabajando de muy buena manera, todos venimos con ese rodaje futbolístico que todo el mundo desea tener. La parte física igual está bien respaldada por los profes, así que de ese tema nosotros estamos bastante despreocupados. Lo principal como grupo que tenemos del primer día que llegamos acá es disfrutar. Pienso que si disfrutamos todo va a ser mucho más fácil, mucho más llevadero, todo va a fluir. Y a partir de eso yo pienso que igual tenemos un grupo muy sano, un grupo muy creyente que hace todo dentro de la cancha, tanto dentro como fuera de la cancha, y lo demás se lo deja bien. Muy bien, así hablaba el capitán del conjunto boliviano, Luis Hacking. Todos muestran mucha predisposición para lograr el objetivo dentro de una semana. Sí, Alberto, ese es el objetivo. Vamos a derramar sangre si así amerita el compromiso. Había manifestado también el capitán Luis Hacking y está bien, hay que hacerlo. Es la última oportunidad, quizás, yo lo había mencionado en más de una oportunidad. Vamos a jugar el partido de nuestra vida con con esta camada de jugadores jóvenes y en el mejor de los casos jugaremos 2, pero mañana no vas a poder decir, Alberto, era que haga esto, si hubiera cabeceado, si hubiese puesto la pierna. El si hubiese no existe.
Y eso tiene que estar en la mentalidad de cada uno de los jugadores. 9 de la mañana con 30 minutos. Seguiremos hablando de la selección boliviana luego de esta pausa corta. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. Entrena con los mejores equipos en las 3 sucursales de Energym El Primero, ubicadas en el Megacenter, Las Torres Mall y Acuazul de Miraflores. Y aprovecha nuestra balanza de bioimpedancia que mide con precisión tu grasa y masa muscular. En Energym Megacenter disfruta además de sauna, invita a un amigo y si se inscribe te damos 100 bolivianos de descuento. Mejores equipos, mejores resultados. Energym, el primero. Gracias al CIREPRE, desde las 9 de la noche, Bolivia puede conocer resultados preliminares el mismo día de la votación, como ocurrió en las pasadas elecciones. Para que esto vuelva a suceder, las mesas de sufragio deben iniciar la votación puntualmente a las 8 de la mañana y la ciudadanía acudir a votar hasta las 4 de la tarde. Al cerrar la votación, las juradas y los jurados electorales cuentan los votos y llenan el acta electoral. De inmediato, el operador del CIREPRE envía esta información al sistema. Vota temprano. Órgano Electoral Plurinacional. En Samsung, todos somos hinchas incondicionales de la Verde y sabemos que cuando juega la Verde, la hinchada aparece en todas partes. Y Samsung tiene un sorteo para los que nunca dejan de alentar. Compra un producto Samsung en promoción y regístralo en nuestra página web para participar del sorteo de cientos de premios para hinchas incondicionales. Y la gran oportunidad de vivir la Copa en México con 2 viajes dobles al repechaje y 5 viajes dobles a los octavos de final. Mayor información en samsung.com.bo/hinchas incondicionales. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Equipos homologados por la ATT. Los dueños de la pelota. Por Radio La Cruz del Sur. 95.2 FM. Los dueños de la pelota. La Cruz del Sur. Continuamos con los dueños de la pelota, 9 de la mañana con 32 minutos. Por cierto, tenemos mucho material, así que vamos a pisar el acelerador. Les decía que la selección de Surinam participó en el grupo A de las eliminatorias de Centroamérica, segundo lugar con 9 puntos porque jugó 6 partidos, ganó 2 encuentros, muchos empates, 3 y perdió en una sola ocasión. Esos son los resultados de Surinam frente a Guatemala, perdió 3-1 en el último compromiso. Sigamos escuchando a la gente de la selección boliviana de fútbol. Habló el ayudante de campo, Gabriel Ramírez. Sí, a propósito de terceros, se está esperando de que hasta antes del sábado Terceros ya esté con la selección nacional. Bueno, ayer no ha sido convocado Terceros precisamente para el compromiso que estaba sostenido ante el Internacional. Y si no lo van a tomar en cuenta, Alberto, sería bueno que lo liberen. De todas maneras, el domingo vuelve a jugar el equipo de Terceros, ya con un otro entrenador. Todavía no ha llegado Cuca, se está hablando de Jorge Sampaoli, que también podría llegar al conjunto del Santos. Ahora, si estos entrenadores, Alberto, deciden de que Miguel Terceros tenga que estar en la concentración, lamentablemente no va a poder llegar. Bueno, tendrá que llegar el 24, ¿no es cierto?, aferrándonos a los 5 días que exige la FIFA. Aquí está Gabriel Ramírez. No tenemos la fecha exacta, depende de algunas situaciones que él está atravesando en el Santos. A ver, queremos ser optimistas y ojalá lo podamos tener antes del fin de semana acá, Miguel. Conocíamos que iba a ser así, ¿no? Que teníamos algunos jugadores que estaba complicado que puedan arribar. Hay algunos otros, como el caso de Enzo, que llegó antes, hizo una buena pelea con su club y las gestiones de la federación también fueron muy buenas y ya lo tenemos a Enzo con nosotros, Ramiro ya está con nosotros. Entonces, si bien algunos jugadores han podido venir antes, otros lamentablemente sus clubes no lo permiten aún y está bien, están en su derecho. Al fin y al cabo los jugadores son de los clubes, ¿no? Y el reglamento también les permite poder seguir contando con ellos. Cristian Fará, otro de los asistentes en el cuerpo técnico de la selección que dirige Oscar Villegas, habla de que Bolivia se ha venido preparando con mucha responsabilidad, ha hecho pruebas para saber cómo es jugar con equipos centroamericanos, se ha hecho un seguimiento bastante interesante. Nosotros siempre estamos compitiendo con Conmebol. El otro día fuimos a jugar a
a Europa, jugaron con rivales asiáticos. Lo importante es competir, independiente de dónde sea la confederación donde toca estar, ¿no? Entonces, sea Conmebol, sea CONCACAF, que el otro día competimos también, jugamos contra México, la verdad que un partido bastante intenso, bastante lindo, que nos sirvió mucho para sacar conclusiones y estar listo para el rival que tenemos el día jueves. Estamos ya prácticamente con un plantel del 80% de jugadores, completo, contento, con mucho ánimo, la verdad que el grupo es espectacular, como te digo, vuelvo a decir, enfocado en lo que se viene y con la convicción de lo que va a venir va a ser lo mejor. Cristian Fará dice que han trabajado mucho para conocer a detalle a Surinam. Juega con un 3-4-3, mucha gente en el medio terreno, vive de los contragolpes. Mucho cuidado en los contragolpes del equipo de Surinam. Sí, pero así también como ha marcado goles, en todo lo que ha dado Alberto como resumen de los partidos, no tiene una muy buena defensa. Bueno, primero hablemos de lo positivo. Ya. Vive de los contragolpes. Sus carrileros suben y levantan centros precisos. Los delanteros trabajan bien por arriba y también por abajo. El medio campo realiza un pressing tras pérdida, con mucha, predisposición. Cuando ellos pierden la pelota, por lo menos en el medio terreno, trabajan rápido para la recuperación de la pelota. Ahí Cuellar, ahí no sé si irá Villamil, Robson o Ramiro Vaca, tienen que trabajar mucho en ese sentido, no dejarse sorprender. Y ahora sí lo negativo. Si tienen tantas virtudes, ¿por qué no aparece como un gran equipo? Los carrileros juegan muy adelantados y no retornan oportunamente, dejando huecos que los tiene que aprovechar Nava, que los tiene que aprovechar Miguel Terceros. Yo creo que ahí es donde las pequeñas sociedades, Nava con Roberto Carlos Fernández, Terceros con Medina, tendrán que hacer daño, llegar permanentemente. No defienden bien, tienen desorden defensivo. Por abajo y por arriba dan muchas licencias y entonces hay que meterles misiles por abajo y por arriba. Bueno, así habrá que jugarle entonces a esta selección de Surinam. Lo que yo también había escuchado y averiguado es que está bien, es una selección profunda, vertical, que va siempre al contragolpe, pero no saben defenderse. Exactamente. Y nosotros en el medio terreno para adelante, Alberto, tenemos un muy buen plantel. Cristian Fará considera que el equipo ya conoce los detalles de Surinam. No podemos hablar mucho porque ya lo tenemos visto, es dar un poco de información al rival, al entrenador. Bueno, todos los jugadores han ido viviendo sesiones mediante Zoom, que lo comentó ayer Ramiro Vaca a su llegada. Y bueno, ya conocemos mucho lo que es el entrenador, dónde dirigió, un poco su forma, el antiguo entrenador. Yo creo que patrones van a seguir siendo casi los mismos por las cualidades individuales de los futbolistas. Y bueno, tenemos ya las armas preparadas para el partido. Muy bien, no quiere hablar mucho de todo lo que les acabo de explicar para que de pronto el técnico de Surinam no, maneje aquellos aspectos. No, ya nos conocen en este aspecto y hay que mejorarlo, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que también Bolivia está tomando reparos en ese sentido. Bueno, vamos a guardar nosotros el partido. En una semana nos vamos a ver las caras con la selección de Surinam, que ha dado a conocer la nómina de sus convocados, y dentro de sus convocados hay jugadores interesantes, pero también hay otros jugadores que obviamente para nosotros, para el medio, incluso para los propios jugadores de la selección boliviana de fútbol, son desconocidos. Ya llegó Ramiro Vaca. Ramiro Vaca en su equipo allá en Marruecos tiene a varios jugadores que le pertenecen a la liga o pertenecían a la liga de Países Bajos. A esos jugadores, a los que nosotros llamábamos holandeses, les preguntó un poquito de Surinam. Muchos de ellos habían nacido, tienen padres, entonces también comenzó a recabar información. Exactamente, toda información es buena para sacar ventaja dentro de una semana en el partido frente a Surinam. Te escribe mucha gente a propósito de Díaz Strongest y el cambio de entrenador, ¿no es cierto? Ha repercutido notoriamente esta decisión del directorio atigrado. Sí, José Franz Bueso estaba a la expectativa precisamente de conocer por qué lo sacaron al profesor Eduardo Villegas de manera sorpresiva cuando le había ganado al conjunto de Oriente Petrolero. Ya estaba comenzando a sumar victorias y había empatado como visitante ante el conjunto de Totora Real Oruro. Entonces son prácticamente esas dudas que el comunicado del conjunto atigrado no lo aclara muy bien. El comunicado dice que se rescindió contrato de mutuo acuerdo.
¿Será tanto así, Alberto? Sí, al final se llegó a un acuerdo, ¿no es cierto? Pero esa no fue la razón para que en todo caso reviente el fusible en Die Strongest. Hay otras razones que ya las hemos expuesto. Acá otro oyente me escribe, me dice, Terrazas y Villegas se agarraron a los puños. ¿Será cierto? No, no creo. Bueno, de todas maneras hay muchas cosas que trascienden. Nosotros tenemos una expresión de Eduardo Villegas cuando le preguntábamos qué pasa con Jusino, y esta era la respuesta de Eduardo Villegas. Adrián, infelizmente, por circunstancias que no son de responsabilidad de nadie, él llegó un poco atrasado a la pretemporada y cuando le tocó jugar, jugó y obviamente su físico no estaba del todo preparado, ha tenido una lesión felizmente pequeña, leve, y esa está ya siendo recuperada. Pero por supuesto con él necesitamos una nivelación en el orden físico para que pueda volver al equipo, a la titularidad como capitán. Ahí estaba la expresión, la explicación de Eduardo Villegas respecto de Adrián Jusino. Si Adrián Jusino reaparece en el próximo partido, ya va a ser muy casual, ¿no es cierto? Clever Bedoy dice, Jusino y compañía son camarilleros y lo ralean a Darwin Lom. Mira vos, son cosas que... La gente se da cuenta, Alberto. Sí, pero que con certeza seguramente que la interna conoce a más detalle. Vamos a la pausa y luego de ella tenemos nuestro sector que está causando mucha expectativa en nuestros oyentes, los oyentes de los dueños de la pelota, ¿no es cierto? Tendremos a un jugador que ya no está más con nosotros, pero que hizo mucha historia definitivamente. En nuestro sector, un sorbito de inmortalidad. Luego de la pausa. Los dueños de la pelota. Los dueños de la pelota. Jugamos en equipo. ¡No escuché la campana! Porque Mickey te ama. ¿Quieres ser un campeón? Practica con los campeones. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Sé el mejor, sé todo un ganador. Aprende a ser un campeón. Escuela de Boxeo Matador Mamani. Contamos con los mejores instructores y entrenadores de Bolivia. Entrenamiento de lunes a viernes. Mañanas de 10 a 12 del mediodía. Tardes de 17 a 19 horas. Noches de 19 a 21 horas. Inscripciones abiertas. Entrenador Freddy Matador Mamani. Coliseo Cerrado Julio Borelli Viterito. 706-99-271. Escuché la campana. Un round más. Sabor Gaucho, una marca registrada. Gordo, de las que te pedé, gordo. ¿Que yo me pierdo? Yo no me pierdo de nada, negro, si yo sé dónde estamos. Sabor Gaucho, ahora en Obraje, calle 17, detrás de la gasolinera. Pedidos al 278-8801. La calidad del arriero ahora es Sabor Gaucho. Conéctate a la velocidad que necesitas. En Sirio Telecomunicaciones te ofrecemos planes de internet de alta velocidad con precios accesibles para que navegues, estudies, trabajes y disfrutes sin interrupciones. Visítanos en Miraflores, Avenida Buche, esquina Guatemala, número 1180. Llámanos al 720-97-769 o 720-09-793. Sirio Telecomunicaciones, el internet que une tu familia. Internet para todos. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Sirio Telecomunicaciones. Los dueños de la pelota. Un sorbito de inmortalidad para conocer a nuestras leyendas del deporte nacional. Un sorbito de inmortalidad. Ramiro Castillo, de los Yungas a la eternidad. Sin duda fue uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos y digno abanderado del pueblo afrodescendiente. Su recuerdo perdura en el imaginario de los bolivianos que lo vieron brillar como un volante ofensivo con garra y carisma, y su legado inspira a cientos de niños yungueños a jugar al fútbol y cruzar fronteras en raíces con orgullo y con valor. A los 18 años, Ramiro Castillo estrechaba la mano de don Rafael Mendoza Castellón para sellar su primer contrato profesional
profesional y comenzar a trazar su historia de la mano del Tigre de La Paz. De entrada, el buen ojo del exjugador y entonces director técnico del cuadro aurinegro, Wilfredo Camacho, lo hizo titular y dueño de la camiseta número 10. Nació en Coripata, Los Yungas de La Paz, en 1966. En 1985 debutó en el Club Die Strongest y años después cumplió un segundo ciclo en el equipo gualdinegro. Los clubes nacionales en los que militó, Die Strongest y Bolívar. En el exterior, Instituto de Córdoba, Argentino Juniors, Rosario Central, River Plate y Platense de la Argentina. Everton de Chile. Jugador mundialista, Estados Unidos 1994 y figura de la Copa América de 1997 en la que Bolivia consiguió el subcampeonato. Ramiro Castillo murió en La Paz, Bolivia, en 1997 a los 31 años. Ramiro el Chocolatín Castillo. Un sorbito de inmortalidad para conocer a nuestras leyendas del deporte nacional. Un sorbito de inmortalidad. Gracias por estar con los dueños de la pelota. 9:46. De 16 equipos del fútbol profesional boliviano, 6 directorios tomaron la decisión de echar a sus entrenadores antes de que comenzara el torneo oficial, por un torneo amistoso. Imagínate, y estoy seguro que un par de fusibles también van a reventar en estos días. Imagínate que era por un amistoso, Alberto. Sí. Y no era todavía el campeonato serio. Sí, no apostamos a un proceso. Real Potosí. Ya. Guavirá. 2. San Antonio. 3. Independiente. 4. Nacional Potosí. 5. Y Die Strongest. 6. Son los 6 clubes que tomaron la decisión de echarlo a su entrenador. Y estoy seguro que un par más van a reventar, ¿no es cierto? Porque así son nuestros dirigentes. Y lo raro es que después contratan a los mismos entrenadores. Porque están ahí girando. El caso de Guavirá. ¿Quién es el entrenador de Guavirá? En este momento. Al que lo sacaron de Nacional Potosí. Claro, Leonardo Egues. ¿No ve? Que había dejado Nacional y que después agarra Guavirá. Pero inmediatamente. Es decir, yo lo he hecho a mi entrenador porque no me ayudó con los resultados, pero tengo que traer pues otro entrenador que me asegure un futuro mejor. Claro. Pero agarro un entrenador al que lo echaron de otro equipo, ¿no es cierto? Es el caso, por ejemplo, de Thiago Leitao, que ha sido contratado en Independiente. Él llega, como todos, con muchas ilusiones. No es el tiempo que nosotros quisiéramos tener, ¿no? Para poder realmente implementar nuestra idea, implementar nuestro modelo de juego. Son 10 días antes de un debut de una Copa Internacional. No vamos a tener partidos oficiales, por lo que tengo entendido, y eso es algo que también me preocupa. Vamos a tratar de conseguir amistosos para la próxima semana, amistosos exigentes, y que podamos ir conociendo de a poco también ese plantel. Es un plantel muy amplio, es un plantel que tiene sus contrastes, ¿no? Muchos jugadores con una edad elevada y muchos jugadores también que no han podido ni siquiera debutar, ¿no? Entonces vamos a tratar de equivocarnos lo menos posible para poder armar un equipo competitivo, no solamente un equipo, un grupo competitivo donde podamos pelear los dos frentes, ¿no? Que es la Copa, y no podemos descuidarnos también por el torneo local. ¿Alguna vez agarraste un fierro caliente, Neto? Pero te quemas, pues, Alberto, ese rato lo vuelves a soltar. Y Thiago, cuando dice, tenemos corto el tiempo es cortísimo de aquí en más, cuando ha agarrado un fierro caliente. Hoy se van a conocer a los rivales de Independiente. ¿Qué clubes le tocarán, no? ¿Y hará una Copa buena sudamericana? Si no le ayudan los resultados, no lo acompañan, ¿será Thiago Leitao otro en irse? ¿El próximo 10 en salir? Es que esa es la historia de nuestro fútbol. Y en cuanto a jugadores, lo mismo. Lo echamos a un jugador y rápidamente otro club se fija en él. ¿Por qué lo echamos? Por bajo rendimiento. Y el otro club, ¿con qué criterio lo recontrata? ¿Te das cuenta? Alberto, ayer salió Eduardo Villegas, el entrenador más laureado y ganador del fútbol boliviano, por la obtención del tricampeonato. ¿Tú crees que no hay otros equipos que ya están pensando en contratarlo? Y seguro que sí. Esta es una, no sé si decir, una ruleta. Es un carrusel viciosa, ¿no? Que se repite tanto con entrenadores
como con jugadores. José María Carrasco ha sido contratado por Blooming. Él dice que vuelve a casa. La verdad que contento de volver a mi casa, de volver a un lugar que realmente quería. Estos últimos días la verdad que pone contento que se haya agilizado todo, cada parte puso de su lado para que se pueda dar y bueno, ahora ya pensando en entrenar con el equipo, en estar con los compañeros, de agarrar la idea del profe lo rápido, entiendo también que el torneo se sigue jugando y se vienen cosas lindas, así que bueno, muy feliz por ese lado. Ahí estaba José María Carrasco, José de día, María de noche. Bueno, va a jugar en Blooming, su casa, él dice, ¿no es cierto? Y bueno, Blooming, en base al trabajo que viene realizando Mauricio Soria, tampoco se desliga, ¿no es cierto?, de contratar jugadores reciclados, yo diría. Aunque José María Carrasco tuvo un buen momento, pero esperemos que pueda aportar con su mejor versión en favor, en este caso, de Blooming. Yo lo veía y lo pintaba con un gran marcador central a José Carrasco, cuando estaba en el conjunto de Blooming, donde está volviendo, por la estatura que tiene, 1.88, claro que ya la edad no lo está acompañando. Ha cumplido 28 años, Pedro Alberto Funes. Sí, entonces, yo creo que tiene cuerda para rato. Sí, pero para jugar en medio local, ¿no? O sea, yo te decía, yo en algún momento había pensado en este jugador, incluso en la selección boliviana de fútbol. Retorna de Arabia Saudí. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué retorna? Claro. ¿Por qué no se quedó en Arabia Saudí? La pregunta del millón, Alberto. ¿Te das cuenta? Entonces son preguntas. Muchos jugadores vuelven porque no han tenido su mejor rendimiento, porque si no en Arabia Saudita lo hubiesen tenido, en el Al Ain estaba jugando, lo hubiesen tenido, pues, se hubiesen desesperado por tenerlo, ¿no es por cierto? renovar el contrato. Pero retorna y cualquier club agarra y dice, estás volviendo del exterior, vení acá. Mientras esto siga, no va a mejorar nuestro fútbol, lamentablemente, ¿no es cierto? José María Carrasco igual tiene el beneficio de la duda y esperemos que le vaya muy bien. Ayer un grupo de deportistas neto se reunió en la Plaza Murillo y pidió cámaras y micrófonos, porque querían denunciar que un proyecto que se venía ejecutando con relativo éxito, estamos hablando de el proyecto, el programa Sueño del Bicentenario, donde habían cerca de 100 deportistas que recibían el apoyo del Estado, ¿no es cierto? Pero que, según estas denuncias, hace 3 meses que no les pagan un centavo. Y después ahí aparecen pues los deportistas que prefieren irse a representar a Argentina, logran medalla de oro para Argentina y no para Bolivia. Este sueño del bicentenario era del anterior gobierno, ¿no, Alberto? Sí. ¿Y por qué no le dio continuidad a este gobierno? Uno se pregunta, ¿no? Y por eso el reclamo, por ejemplo, de Jocelyn Camargo, que ve con preocupación esta situación. Nosotros somos 100 deportistas, el programa Sueño Bicentenario que se ha creado, ¿no?, desde el 2024 y tenía conclusión el 2025 en diciembre. Lastimosamente no se ha llegado a concluir este programa, no se ha llegado a cancelar los últimos 3 meses restantes. Por eso habíamos solicitado reuniones previas, que ya habíamos tenido 2 reuniones a 3 reuniones con el señor viceministro, pero en esta ocasión se han dado tiempo, nosotros, los demás compañeros de diferentes departamentos, Santa Cruz, Cochabamba, y la preocupación grande es de nosotros, de que nosotros hemos cumplido, ¿no?, con todo el requerimiento que nos han pedido, hemos salido en competiciones, son más de 500 medallas que se ha logrado durante todo este programa, y es triste, ¿no?, que muchos han invertido, los papás se han hecho préstamos para poder asistir a las competencias y que no nos lleguen a cancelar eso, ¿no?, que por mérito nos corresponde, porque esto ha sido de libre postulación para poder ingresar al programa. Nosotros hemos sido beneficiados, yo creo que por los resultados que hemos tenido, hemos dado muchas alegrías para el país y también queremos, ¿no?, que se nos respete también nosotros como deportistas. Muy bien, ahí está la preocupación, ¿no es cierto?, de cerca de 100 deportistas que están siendo marginados de ese proyecto que había. Hay promesas de Rodrigo Paz Pereira en sentido de que va a fortalecer, ¿no es cierto?, el deporte y va a apoyar a los deportistas. Hay que presionar ahora, Alberto, al nuevo viceministerio de Deportes. Ellos son los encargados, porque Rodrigo está en otras cosas, también es el presidente de todo el país, pero no va a estar encargado solamente no del se deporte. puede cometer estos errores, no en vano estos chicos se reunieron en la plaza y pidieron micrófonos para... Claro, eso también. ¿No es cierto? Bueno, ¿cómo se va a jugar cuartos de final de la Champions League? A ver. El PSG enfrenta al Barcelona. Yo creo que esa es una final adelantada. Otro partido duro, ¿eh? El PSG de Luis Enrique enfrentará al buen equipo de Barcelona, que ayer
le echó una tremenda goleada a su rival. Cuando parecía que se iba a complicar porque el partido estaba 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 y después finalmente terminó goleando el Barcelona. Exactamente. El Liverpool va a jugar con el plantel de Simeone, Atlético de Madrid. Qué lindo partido. Otro lindo partido. Atlético también en la anterior fase marcó superioridad. Real Madrid se va a enfrentar al Sporting. Este Sporting dio vuelta a un resultado que parecía negativo frente al Bodo, ¿no? Claro, pudo dar vuelta y terminó goleando. Bueno, Real Madrid tendrá que pensar en el Sporting. Y finalmente el Bayern de Múnich, que también goleó frente al equipo inglés de Arsenal. Esas las 4 llaves de cuartos de final. Bien, así se va a jugar los cuartos de final de esta edición de la Champions League con los cruces ya establecidos. Para el cierre, Alberto. Sí, vamos la promesa al mediodía. Vamos a ir analizando los bombos y cómo va a ser el sorteo de Copa Libertadores y Copa Sudamericana hoy a las 19 horas. Bien, ya para cerrar el cierre, simplemente decirles, ¿te acuerdas del gamuza, Alberto, de Always Ready? Sí, Sergio Adrián. Bueno, finalmente decidió colgar los cachos. Una fuerte lesión en la rodilla ha hecho de que prácticamente este jugador se aleje, quede al margen precisamente del fútbol. Emprendió ahora con una tienda de frappés en la ciudad de Cochabamba. ¿Qué es eso? Frappés, es como los helados, solamente... Perfecto. Tiene helados también, ¿no? Pero él está haciendo frappés y bueno, lamentablemente le dice adiós al fútbol. Sí, casi por obligación, los galenos le dijeron que no pueden jugar más al fútbol y él con mucho dolor expresó, lo vamos a escuchar al mediodía, palabras de tristeza ante el alejamiento de lo que más le gusta, el fútbol. De todas maneras, en su actividad personal le deseamos el mayor de los éxitos a Sergio Adrián. Hasta el mediodía, Neto. Un abrazo, Pedro Alberto Funes, nos reencontramos a mediodía. Gracias, amigos, han sido muy gentiles. Muy buenos días. El día de la elección, las juradas y los jurados electorales preparan las mesas de sufragio desde las 6 de la mañana. La ciudadanía puede votar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Presenta tu cédula de identidad vigente. Recibirás 2 papeletas de votación. La papeleta gris para elegir autoridades departamentales. En 8 departamentos tiene 3 franjas y en Beni tiene 4. La papeleta café para elegir autoridades municipales. Solo en la región del Gran Chaco recibirás una papeleta adicional de color verde para elegir autoridades regionales. En Yacuiba tiene 3 franjas y en Villamontes y Caraparí tiene 4. Vota temprano para conocer los resultados electorales preliminares de forma oportuna, garantizando transparencia. Órgano Electoral Plurinacional. Y si te dijera que todavía puedes sorprenderte con el Evangelio de Jesús, no importa cuántos años llevas leyendo la Biblia, Lucas tiene algo que todavía puede sorprenderte, maravillarte o incluso incomodarte. El Centro de Capacitación Misionera te invita al curso La Misión Liberadora de Jesús, el mensaje del Evangelio de Lucas, con el Dr. Darío López, peruano, pastor, profesor en diversas universidades y facultades bíblicas latinoamericanas y autor de varios libros. Este curso es una invitación a revisitar las bases de nuestra misión, volver al texto, leerlo de nuevo con otro